Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Aún en lo inexplicable, Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control.
las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, Dios Jesús. Gracias, Dios, por ese amor, Señor, por morir a la cruz por cada uno de los que estamos aquí, Dios, Señor. Te pedimos, Señor, que tú derrames de tu unción sobre la persona que nos va a compartir en esta mañana, Señor, sobre este lugar, Señor, que no sea una reunión más, Señor, que podamos salir entendidos, Señor, de cuál es el propósito de tu vida para nosotros, Dios, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, por tanto amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Te queremos pedir perdón en esta mañana, Señor, por nuestras ofensas, Señor, por lo que hayamos podido hacer mal, Dios, Señor Jesús, para que tu palabra pueda llevar fruto en nuestra vida, Dios, Señor Jesús. Queremos disponer nuestro corazón, Señor, y queremos que tu presencia se derrame en este lugar de una manera especial, Dios, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, Señor. Te amamos, Señor, te queremos dar la gloria y la honra a ti, Señor, el único que la merece, Dios, Señor Jesús. Santo eres tu Dios, Señor Jesús. Tú eres
para ti, Padre Jesús.
el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Hola, sí. Buenos días. No me había escapado, estaban poniéndome todo el chisme este. Bueno, me gusta que, como decía José Antonio ayer, que venimos con hambre, ¿no? Que se ve, ¿verdad, José Antonio? Que ansias, decía, ¿no? Se ve esas ansias, esas ganas, ¿no? De las cosas de Dios, de que Dios nos hable y de recibir de Él. Y eso es bueno, ¿no? Eso me pone contento, me pone contento. Yo tengo aquí bastante, no os he preguntado la hora, no me han dicho hora concreta, así que... Pero hasta donde lleguemos. Lo demás el Señor me lo ha dado a mí y la verdad que estoy agradecido por ello. Pero hay tanta verdad ahí cuando empiezas a tirar, ¿no? El Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Y cuando empiezas a tirar del hilo y ver toda esa verdad, y más en el libro de Juan, ¿no? ¡Buah! Es que es increíble. Bueno, nosotros venimos de Vigo, estamos allí viviendo, yo llevo ya 16 años y aunque me crié por aquí,
Por aquí he vivido 16 años también, pero ahora desde hace un largo tiempo estamos en Vigo y vengo junto con la familia, con parte de la iglesia y con mi mujer y mis 2 hijos. El año pasado traía uno, hoy traigo otro más. El que viene Dios dirá. Algunos que te ven, ¿ese es tuyo también? Y bueno, agradecidos al Señor también por todo ello. Leyendo este versículo, buscando un poco sobre él, viendo el contexto, ¿no? Quién lo habla, a quién se lo dice, pues te das cuenta de que está en un contexto que es el discurso de despedida, se conoce así, el discurso del aposento alto, el discurso de despedida de Jesús a sus discípulos. O sea, es un momento importante, un momento muy íntimo, un momento en el que Él dice cosas muy importantes. Esto ocurre en la noche la última noche antes de que fuese crucificado, antes de ser arrestado y después crucificado. Ahí es donde ocurre todas estas palabras de Jesús. En Jerusalén, en el aposento alto, después vemos que dice, salgamos de aquí. Salen y continúan hablando por fuera. Y Jesús dice en el capítulo 13, antes de lavar los pies a sus discípulos, porque antes de empezar el discurso, antes de empezar a hablar, actúa y les sirve. Y en el capítulo 13 empieza diciendo que su hora ha llegado. Su hora ha llegado porque él sabía que había de pasar al Padre. Sabía que había llegado su hora. Entonces, básicamente lo que está haciendo, hay mucha palabra aquí, del 13 al 17, que acaba con la oración. Él lo que está haciendo es despedirse de sus discípulos. Se despide, dice que vuelve al Padre. Entonces, como decía José Antonio, vamos a meternos ahí, ¿no? Imaginaos ese momento, ¿no? De estar caminando con Jesús todos estos años con Él, aprendiendo y esperando que pase algo, y Jesús le está diciendo que iban a ir a Jerusalén y los discípulos, los apóstoles estaban esperando, ¿no? Esperando algo, ¿no? Y ese algo lo que ocurre es que dice que se va. Mira, que yo vuelvo al Padre. Imaginaos cómo se quedarían, aunque le había dicho varias veces que él iba a morir, pero ellos no entendían. Están confundidos, están tristes. Y no solo eso, sino que les da otra mala noticia. Se ve en el 16, ¿no? En el capítulo 16, y que les dice que van a tener persecución, que el mundo les va a aborrecer, el mundo les va a perseguir, les va a expulsar de las sinagogas. Y en el 16, en el 15-16, he traído mi Biblia subrayada, donde tenía todo, me han dejado una con una letra bastante grande. Gracias, Jesús, porque me traje con otra versión y para que la mayoría, supongo que tenéis la Reina Valera, para tener la misma. Les está diciendo incluso que les iban a matar. O sea, dice, y si os matan, imaginaos cómo se quedan los discípulos. Diciendo que Él se va a ir y que ellos se quedan ahí en el mundo, Él va al Padre. Pues vosotros os quedáis aquí en el mundo, pero el mundo os va a aborrecer, que lo sepáis. Os van a expulsar de las sinagogas, os van a perseguir. Y llegará incluso el momento que cualquiera que os mate creerá que ha hecho bien. ¿Cómo? Eso les está diciendo. Imaginaos cómo se quedan ellos, ¿no? Pero después, aparte de despedirse y decirle estas cosas, les está diciendo que no estén tristes. No estéis tristes. Os conviene que yo me vaya. No se turbe vuestro corazón. Dice, no os dejaré huérfanos. Vendrá el Consolador. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad.
yo he vencido al mundo. Vamos a leer solamente desde el 16, porque no vamos a leer del capítulo 13 al 17, que es donde se encuentra todo esto, pero sí del 16 vamos a leer desde el 4. Juan capítulo 16, versículo 4, dice: Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y sigue hablando, diciendo, en el 25 dice: estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías. Acabamos en el 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está intentando consolar a sus discípulos y hay un montón de promesas aquí en este último discurso, ¿no? Las últimas palabras. Imaginaos que vosotros no vais a volver a ver a alguien, a vuestros hijos, a quien sea, a quien amáis, y ¿cuáles serían vuestras últimas palabras? Él está hablando, intentando consolar, y una de las promesas más importantes que les da es que no les iba a dejar huérfanos, que vendría el Consolador. Quiero cantar una canción que habla un poco de este contexto que compuse hace tiempo, de Jesús animando a sus discípulos y diciendo que se iba a ir. Ayer nos decía José Antonio que a veces vienen momentos a nuestra vida y vienen cuando estamos pasando pruebas o dificultades y cuando la voz de Dios no la sentimos tan fuerte como nos gustaría, ¿no? Y ellos estaban aquí en un momento de tribulación y Él le estaba diciendo esas cosas. Sí, ayúdame un poco, por favor. La letra. Aquí creo que parece que está aquí. Mira, voy a sentarme aquí. ¿Vale? Bueno, esto es simplemente para que sigamos pensando en ese momento en el que vienen esas palabras, ¿no? En ese contexto que estamos hablando. Ya no me veréis al Padre de ir, mas solo nos dejaré, volveré. De cierto sufriréis,
de cierto lloraréis, y en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, confiad. Mi paz os dejo hoy, mi paz yo os doy. Salón sea la paz, salón. Ya no se turbe más vuestro corazón, pues yo enviaré al Consolador. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, 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 yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, confiad, porque me veréis un poco y me veréis, y vuestro corazón en mí se alegrará. Me veréis un poco y me veréis, y toda la tristeza en gozo cambiará, porque me veréis un poco y me veréis, y vuestro corazón en mí se alegrará, porque me veréis un poco y me veréis, y toda la tristeza en gozo cambiará. Bueno, pues os pido paciencia porque, como digo, hay mucha palabra y la verdad que estaba leyendo esto, ¿no? que decía Jesús, de que tenía muchas cosas que decirles, ¿no? A mí me pasa lo mismo, hay muchas cosas ahí que decir, pero él no pudo decirle todas, no pudo decirle todas. Por eso tenía que venir, uno de los motivos, el Espíritu Santo. Tenía que venir el Espíritu de verdad, ¿no? A guiarlos a toda la verdad que él no había podido todavía decirlos, porque ellos no iban a poder sobrellevar, porque ellos no estaban preparados y no entendían. El objetivo de Jesús es avisarles, prepararles para vivir en este mundo, en esta tierra, sin su presencia, pero sin su presencia física, pero sí con su Espíritu Santo.
Y vamos a ver diferentes funciones que nos habla Jesús en este contexto, ministerio, que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Uno de ellos es el lema, guiar a la verdad. Pero antes que guiar a la verdad, estos son ministerios para los creyentes, para sus discípulos. Antes de esto nos habla, aquí hemos leído del mundo. Nos habla del ministerio, de la obra del Espíritu Santo hacia el mundo. ¿Qué va a hacer? En el 16, versículo 8. ¿Cuál es ese ministerio? ¿Cuál es esa función del Espíritu Santo? Convencer. De tres cosas, ¿no? ¿De qué? Pecado, justicia y juicio. Y no siempre Jesús habla tan claro, ¿no? Y aquí lo habla claro, tres cosas, y dice una cosa de cada una de ellas. Esto es lo que el Espíritu Santo, una de sus funciones, la primera que vamos a ver. Las demás son respecto a sus discípulos, a sus seguidores. Pero antes de las otras viene esta, ¿no? Si no somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios no nos va a guiar. En el año 2016, en la convención en Alicante, había ese lema de que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pero esos son sus hijos. Primero, al mundo, o sea, a los que no creen, los va a convencer de pecado. ¿Qué es eso? Los va a convencer de pecado, va a traer luz de nuestra condición espiritual. No sé si te ha pasado, se ha ocurrido, pero eso es algo que quiere hacer el Espíritu Santo y que puede hacer en tu vida. Te muestra, te convence de que tienes pecado, de que hay maldad. Y el pecado mayor es la incredulidad, el no creer en Él. Sin el Espíritu Santo, ninguno de nosotros nunca nos hubiésemos dado cuenta, nunca hubiésemos entendido esa gravedad de nuestra condición de ser enemigos de Dios. Y tampoco hubiésemos sentido esa tristeza, ese pesar por ello, ¿no? Esa tristeza de arrepentimiento. ¿Te ha pasado? Si no te ha pasado, te tiene que pasar. Y el Señor te ha traído aquí a este lugar o te ha llevado a escuchar su palabra porque quiere hacer esto en tu vida. Convencer de pecado. Convencer de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo te convence de que Jesús fue el único justo y el único que puede hacerte justo a ti. Puede justificarte. Por cuanto voy al Padre. Él ascendió al cielo y eso es una muestra de que su vida y su obra eran justas y eran aprobadas por Dios. Así que es a través de su justicia, no de la nuestra. ¿Está convencido el Espíritu Santo de pecado, de justicia? Convence de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás ya fue derrotado en la cruz. Cristo lo derrotó en la cruz. Parecía una victoria suya, pero era la victoria de Jesús. Y todo el que rechace a Cristo va a compartir ese mismo juicio. El que vaya en contra. El que no vaya con Él. El juicio final es una realidad. Ocurrirá, ocurre, puede ocurrir en cualquier momento en nuestra vida. No sabemos cuánto tiempo estamos aquí en esta tierra y cuándo tendremos que rendir cuentas. Te convence de que habrá un juicio y que solo Cristo te puede librar de él. Solo Cristo te puede librar de él. Eso es lo primero. Y una vez que ha hecho eso el Espíritu Santo en nuestra vida, tiene funciones para los creyentes, para los que se han arrepentido y han entregado su vida al Señor. La primera de ellas vamos a leer en el capítulo 14, versículo 16, que es cuando, digamos, que en este discurso empieza a hablarles del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Vamos a empezar desde el 15, capítulo 14, versículo 15.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, como hemos leído, no le puede recibir el mundo hasta que no ha hecho esa obra, esa labor de convencerle de pecado, de justicia y de juicio. No le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bueno, sí. Vemos a Cristo rogando por compañía para sus seguidores. Una compañía para siempre, dice. Otro consolador. Yo me pregunto, ¿y quién era el anterior consolador? Nos da miedo, ¿no? A veces decir, pues metemos la pata, ¿no? Pasa, ¿no? También cuando uno se pone aquí, como decía, dice José Antonio, a ver si voy a decir algo que no... Y claro que hay que buscar y estar seguros, ¿no? Pero está hablando de otro consolador, otro de la misma clase. Él se va y viene otro. Él era el primer consolador. Y esta palabra, que en español, pues algunas Biblias lo traducen así como consolador, paracletos, es la primera vez, es un término que usa Jesús para referirse al Espíritu Santo y que no se había usado. Es un término nuevo, ¿no? Por eso siempre dice el consolador y después dice el Espíritu de verdad, para que quede claro que es el Espíritu Santo, pero que tiene esa función de consolador. Esta palabra no tiene un equivalente exacto en el español. A veces es lo que tienen las traducciones, ¿no? Los que habéis estado por otros países sabéis que hay algunas palabras que dices, oye, no te convence, ¿no? No hay una exacta en tu idioma o en el otro idioma. Dicen que en la antigua Grecia se usaba este término para referirse a una persona que asistía a otra ante la corte judicial, que actuaba en nombre de otra persona, como un consejero, un intercesor, como mediador, como ayudante, como un defensor. Y esta palabra se usa también para Jesús como cuando Él es nuestro abogado. Es esta misma palabra. Cuando usa que Jesús es nuestro abogado, es esta misma de consolador. Es la misma palabra, ¿no? Cuando dice Jesús otro consolador, implica que Él también cumple esa función. Él también es ese consolador. Primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Paracletos tenemos, abogado, consolador, es la misma palabra. Jesús era ese consolador, ese ayudador, esa persona que está al lado tuya, al lado para ayudar, para consolar, para defender. Y ahora dice que Él se va, pero que no se preocupen que iba a venir otro como Él. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, uno como Jesús, pero que no es Jesús. Dice, no os dejaré huérfanos, versículo 18, 14-18. No os dejaré huérfanos, dice, vendré a vosotros. Y nos estamos dando cuenta que el Espíritu Santo, además de tu ayudador, es Dios. Es Dios. Vendré a vosotros, dice. Vendré a vosotros. ¿Cómo se puede morir sin dejar huérfano? Pues Jesús lo hizo. Murió sin dejar huérfano a sus hijos. Porque vendrá de nuevo. Jesús estaría otra vez, de nuevo, con sus hijos a través de su Espíritu Santo. En el 23 vuelve a decir, dice, ahora en plural, dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. Ya vemos ahí, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, es Dios morando. Dice, viviremos con Él. El Padre, el Hijo viviendo en nosotros, en los que han entregado su vida, en los creyentes. No es cualquier cosa, ¿no?
nosotros podemos obedecer su palabra a través del Espíritu Santo. Es sorprendente, ¿no? Cómo el Dios Santo queriendo vivir en nosotros, pecadores. Y siempre quiso vivir en medio de su pueblo. Es la historia de Dios, es la historia de la Biblia, ¿no? Lo hizo como columna de nube, columna de fuego, ahí estaba su presencia. Quería vivir en medio de su pueblo, quería protegerlos, quería guiarlos. Estaban ahí esas columnas para protegerlos, para guiarlos. Mediante el tabernáculo, también en medio de su pueblo. Tuvimos una convención, ¿no?, que estaba aquí dibujado el... ¿Dónde está el artista? Por ahí anda el artista. Muy bueno el dibujo. Que dibujaste el tabernáculo, ¿no? Ese era un poco más difícil, seguro. Y Dios viviendo en medio de su pueblo, en el templo también, mediante Jesús, y ahora Él se va y viene el Espíritu Santo. No es algo nuevo. Es Dios amando, buscando a su pueblo, es Dios queriendo tener una relación contigo. No se cansa de buscarte, no se cansa de buscarnos. Para que esa comunión sea posible, envía a su Espíritu Santo. El Espíritu, como hemos cantado, de adopción, que dice en Romanos 8:15, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y podemos clamar, Abba, Padre, gracias a ese Espíritu de adopción, que nos da la certeza y la convicción de que somos hijos de Dios. Si Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, Dios con nosotros, el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Dios en nosotros. Quien nos convierte, ¿en qué? En templo de Dios, en templo del Dios viviente. Hay varios versículos que lo dicen, voy a intentar agilizar. Acabo de empezar y ya vamos por la mitad. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Decía Pablo a los corintios y sigue diciendo a los corintios, y se ve que lo que tenía que repetir mucho, porque a veces se nos olvida. Esta era una iglesia que se le olvidaba y que a veces habían entristecido al Espíritu Santo con cosas que no tenían que hacer. Y también lo vuelve a decir en Primera de Corintios, en el 6:19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Era una iglesia que había fornicación y que había pecado y que decían, ¿ignoráis esto? A veces lo ignoramos, se nos olvida. Y después en la segunda carta les vuelve a decir, en el 6:16 de Segunda de Corintios, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Un cristiano de nombre inglés, dijo una vez que la venida del Espíritu Santo no fue meramente para suplir la ausencia del Hijo, sino para completar su presencia. Me gustaba esta frase. No fue para suplir solamente la ausencia del Hijo, sino para completar su presencia. Al final del mandato de la Gran Comisión, después de enviarlos a hacer discípulos, en Mateo 28:20, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, Jesús es Dios, es omnipresente, pero también puede estar con nosotros y en nosotros. Se puede cumplir esta promesa a través del Espíritu Santo. Y existe una perfecta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es Dios. Este primer punto que podemos aprender es que es Dios, es que es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y además es Dios en nosotros. Hay una perfecta unidad entre el Padre y el Hijo. Juan 14, del 7 al 11. Seguimos en este discurso de Jesús y les dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Sabemos eso y después el apóstol Pablo lo recuerda a los colosenses en el capítulo 1, versículo 15, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, unidad entre Jesús y el Padre, un solo Dios, dos personas, Jesús y el Padre, pero también hay unidad entre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Segunda de Juan, capítulo 5, versículos 6 y 7. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, dice. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es, ¿qué es? La verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No intentes entenderlo con tu mente, es un misterio, nos explota la cabeza, no se puede comprender del todo, pero esos tres son uno. Tenemos una triunidad, triunidad, un Dios tripersonal. Es un misterio. Lo creemos por la fe y porque lo dice su palabra. Un solo Dios en tres personas, con la misma naturaleza, distinta identidad, pero en perfecta comunión. Y no hay manera de poder explicarlo 100%. Nosotros a los niños, allí tenemos en Vigo un Kid Club, le llamamos, de niños, en inglés para que sea más moderno. Y entonces ahí vienen a hacer los deberes, a jugar, a niños del barrio, con situaciones muy difíciles en su familia, la mayoría. Y se está formando un grupo muy bueno de algunos de la misma clase, que son los que creen en Dios y invitan a otros. Y dice que otros no quieren venir porque no creen, pero ellos sí. Y bueno, hay poco de todo. Algunos vienen para jugar, por la merienda, pero otros están aprendiendo de su palabra. Y viendo quién es Dios, veíamos esto y lo hacíamos a través de un huevo. Con los niños hay que ser muy visuales, con nosotros también a veces, ¿no? Dormimos o estamos cansados, y no hay ejemplo que lo pueda hacer 100%, pero para ellos les ayudaba eso y a mí me ayudaba también. Un huevo, un solo huevo, que tiene su cáscara, su clara, su yema, como tres partes muy bien definidas, pero que es un solo huevo. La cáscara no es la clara no es la yema. ¿A ti qué te gusta más, la yema o la clara? Te gusta mojar más en la yema, ¿no? Los que les gusta el pan les gusta más la yema. A algunos se les nota, más que a otros. A mí también me gusta, ¿eh? Lo que pasa es que el Señor de momento me está manteniendo este cuerpo, pero ya va saliendo barriguita. Y entonces está ahí, bien, lo explicamos de esa manera para niños, ¿no? Y Dios es así, son tres personas bien definidas, con diferentes funciones, pero en una misma esencia y siendo un mismo Dios. Y yo me pregunto, vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Tienes a Dios en tu vida? ¿Tienes el Espíritu Santo en tu vida? ¿Eres hijo de Dios? ¿Has recibido, a veces decimos, ¿has recibido a Jesús en tu vida? Si no lo has hecho, Él te está esperando, ¿no? Te está esperando. Vamos a acabar este punto leyendo Romanos 8, 13 al 17. Romanos 8, del 13 al 17. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todavía tengo el boli ese, tío. Y a veces cuando quiero escribir algo digo, venga, este es el de la unción, este voy a ser guiado, venga, con este. Se le ha acabado la tinta ya, macho. Pero ahí está el bolígrafo de esa convención. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora nos toca padecer, les tocaba a los discípulos padecer. Estaban tristes y les iba a tocar padecer, y a nosotros nos toca padecer a veces. No es siempre, tampoco, ¿verdad? Pero muchas veces nos toca. Pero también juntamente con Él vamos a ser glorificados. El Espíritu Santo te acompaña, es Dios en ti, consolándote. No estás solo, no estamos solos. Gracias a Dios por ello. ¿Qué invento ¿no? De la tapita. Ahí. No sé qué vamos a hacer más por reciclar. Están pasando unas cosas por reciclar, por no contaminar. ¿Quién tiene un coche eléctrico aquí? Bueno, no levantéis la mano. Damos al segundo punto, que lo vemos también en Juan 14, en el 26, y sigue con ese término del Consolador. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Primero hemos visto que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es Dios en nosotros. Y ahora vemos aquí otra función del Espíritu Santo. Otra de sus funciones es enseñar y recordar las cosas de Jesús. Y así lo hizo con los apóstoles. Si no, no estaríamos leyendo esto ahora mismo. Porque el Espíritu Santo les hizo recordar todo. Cada conversación, cada enseñanza de Jesús. Y fue escrito. Lo escribieron. Y aquí lo tenemos. A veces estamos buscando una nueva verdad, pero está aquí la verdad. Eso fue un milagro, ¿eh? Fue un milagro. A veces se nos olvidan cosas, ¿verdad, madre? Tenemos una memoria que a veces nos falla. Lo voy a contar, no es para dejarte mal, no pasa nada, que ayer le preguntaron por el nombre de su nieta y tuvo un lapsus. Pero claro, solo la conoce de hace 2 meses y poco, entonces todavía no está el nombre grabado bien, ¿no? Pero es así. Lidia la han puesto a la niña. Le hemos puesto. Y fue un milagro esto del Señor, porque los apóstoles antes eran torpes para comprender, para entender lo que Jesús les decía. Algunos versículos así rápido que lo habla. No sé si le va a dar tiempo al del ordenador. A ver, Lucas 2:50. Pero ellos no entendieron las palabras que Él les había dicho. Jesús hablando y los apóstoles no entendían. Marcos 9:32. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. A veces nos da cosa, preguntar. Con lo bueno que es preguntar. Creemos que a ver si se van a creer que yo soy más tonto que otros. Pero es al revés, ¿no? ¿Nunca has preguntado algo aún sabiéndolo? A ver qué te contestan. Es bueno preguntar. En Juan, Jesús lo hacía mucho, preguntar. En Juan 10:6 dice, Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Marcos 8:33, fuerte, que le dice a Pedro, quítate de mí, Satanás, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No entendía por lo que él tenía que pasar. La muerte de Jesús. Juan 14:8 y 9 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Bueno, esto lo hemos leído ya. Y no entendía que el Padre estaba en él y que si le habían visto a él, habían visto al Padre. Y claro, a nosotros nos hubiese pasado igual o peor. No somos mejores, ¿no? El último, Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron. No las entendieron estas cosas sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Tanto lo de ir con el burrito y qué iba a pasar, está hablando de eso y de otras muchas cosas que después entendieron ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando vino el Espíritu Santo y les recordó y les enseñó
todas estas cosas. Fue un milagro, fue un milagro. Después de la llegada del Espíritu Santo, en sus vidas llegaron a entender claramente, con total exactitud, quién era Jesús. Pudieron escribir todo esto en la palabra de Dios, y aquí lo tenemos. Y además esta promesa también es para nosotros hoy. Él sigue enseñándonos, recordándonos las palabras de Jesús, pero las que hemos leído. Nosotros las sabemos porque ellos nos la han dicho. Igual que tú llegaste al Evangelio porque alguien te dijo, mira, tú no sabes que eres pecador. Jesús ha querido usarnos a nosotros. ¿Cuál es la morada del Espíritu Santo? Nosotros. A veces decimos, bueno, es que como no le convence a Dios, es el Espíritu Santo el que le tiene que convencer. Y sí, pero si la morada del Espíritu Santo somos nosotros, ¿no será que Dios quiere usarnos a nosotros también para convencer de pecado, de justicia, de juicio? ¿No será que Él quiere usar la predicación, que Él quiere usar su palabra por medio de ti para que otros vean tu vida? El Espíritu Santo morando, guiándote en tu caminar, no solo en lo que dices, sino en lo que haces. Él quiere hacerlo así, lo ha elegido así. También a nosotros nos recuerda lo que hemos leído. Así que en este segundo punto podemos aprender que Él nos enseña, nos recuerda las palabras de Jesús. Por eso tenemos que conocer la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Tenemos que conocerla y tenemos que guardarla en nuestro interior, en tu mente, en tu corazón. Tu mente para recordarla en tu corazón, queriendo cumplirla. El primer versículo creo que me aprendí fue el Salmo 119, 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Bueno, yo primero me lo aprendí porque me dijeron que me lo tenía que aprender. Y me lo aprendí por ello. Pero estaba grabado en la mente. De momento no lo había metido en mi corazón como queriendo cumplir su palabra. La versión 119, 11. La versión de las Américas dice, en mi corazón he atesorado tu palabra. Es guardarla como un tesoro, como un tesoro. Yo memoricé el versículo y había más como yo que memorizaron el versículo y que hoy no siguen al Señor, pero quizás Dios se la recuerde, les recuerde este versículo y otros que han escuchado en algún momento. Quizá el Espíritu Santo obre convenciéndoles de pecado, de justicia y de juicio, y el Espíritu Santo quiere obrar a través de su palabra. Os fijáis la unión que hay de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, está todo muy, muy unido, ¿no? De Jesús. Deuteronomio 6, 4, 9. Algo que podemos aprender del pueblo de Israel, de lo que Dios les dijo y que ellos muchos querían cumplir. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El otro día vinieron unos judíos al rastro a comprarnos ahí. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Elión. Seguro lo habré dicho mal. No tengo ni idea de hebreo. Pero eso es como lo básico, ¿no? Lo básico de... Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, o sea, siempre. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Algunos se lo tomaron literal, con las filatelias, lo tomaron literal y vas a una casa judía, incluso aquí a... ¿cómo se llama el pueblo este tan bonito que está aquí a una hora? A Toledo. Y vas a Toledo, que vivieron muchos judíos, y ves en los dinteles, en las puertas, tal, hay unos huequitos donde metían el versículo al entrar y al salir, y estaban ahí y tal.
Bueno, nosotros ponemos, ¿no?, también cuadros, cosas que nos hacen recordar. Pero padres, este es el mejor legado que le puedes dejar a tu hijo. La mejor herencia. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ya Jairo desde pequeño, ahora antes de dormir, tal, te dice, te chapurrea ahí el Salmo 23 un poco. Seguro no sé qué entenderá él por ello, ¿no? Pero yo espero que el Espíritu Santo se lo haga recordar y le haga entender esas verdades que él memoriza. El Espíritu Santo te hará recordar su palabra y lo va a hacer en momentos cuando tú lo necesites, en momentos de dolor, de tristeza, cuando tengas ansiedad, depresión, cuando tengas que tomar alguna decisión importante, cuando vayas a pecar o estés pecando, y lo hace a través de su palabra y sabiendo quién es Él y lo que Él quiere, su voluntad. Así que vamos a estudiar la palabra, a comprender la palabra. Es muy importante para nuestra vida. Vamos a memorizarla, a leerla y a vivirla. No sé si te has propuesto alguna vez memorizar. Podías proponerte un versículo al día, es mucho, ¿no? A la semana, al mes. Bueno, todo es bueno. Aunque sea uno al año, imagínate, ¿cuántos años tienes? ¿Te sabes tantos versículos como años que tienes de memoria? No hace falta que sea literal, ¿no? Allí con los niños lo hacemos, vienen y se ganan puntos para después conseguir premios. Es una de las cosas de ganarse puntos, otra de portarse bien y esas cosas. Pero se sabe en el versículo de la semana anterior, ya me lo sé, vienen, me lo sé. Y lo dicen y tal, ese. A veces no es exacto, pero es la idea. Bueno, pues el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Es el segundo punto. Para saberlas tenemos que leer su palabra, porque aquí fueron plasmadas. El 3, ¿cómo vamos? El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Eso viene al final de Juan 15, porque Jesús sigue hablando, diciendo que se va a ir. Lo que pasa es que hace este parón tan bonito para explicar esto de estar unidos a Él, con la vid, los pámpanos, y de que si estamos unidos a Él vamos a dar fruto. Pero en el mismo capítulo ese, de Jesús y la vid verdadera, pues en el mismo capítulo nos dice, en el 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Otro ministerio del Espíritu Santo es el de dar testimonio de Jesús. Es nuestro ayudador, es Dios en nosotros y también nos va a hacer recordar sus palabras. Y ahora nos va a ayudar ¿a qué? A dar testimonio. No es solo saberlo para nosotros, sino que ahora tenemos que entregarlo. Tenemos que dar testimonio de Jesús. El Espíritu Santo ayudó a estos discípulos a testificar de Cristo. Les ayudó a anunciar el Evangelio. Y este era el propósito. Capacitarlos para ser testigos. Hechos 1:8. Pero recibiréis ¿recibiréis qué? Poder. ¿Y un poder para qué? Para testificar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este podría ser uno bueno para ir aprendiéndonos, ¿no? Para ir aprendiendo. Este Hechos 1, por si teníamos duda de por cuál empezar, este podía ser uno hoy. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es poder para testificar. A veces nos gusta otras manifestaciones del Espíritu o queremos otras en nuestra vida, a lo mejor más impresionantes o más visibles para que se note que somos de Dios. Pero básicamente, en lo más importante y que se extendió el Evangelio fue porque el Espíritu Santo les dio poder para esto, para testificar. Los apóstoles fueron transformados por el Espíritu Santo en este área. No solo para comprender la palabra, se la recordó para enseñársela, la palabra de Jesús, sino para proclamarla con confianza, con valentía, con denuedo. Vamos a ver un ejemplo en Hechos 4, Hechos 4:8, de un personaje que nos gusta, Pedro. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Bueno, esto está en un contexto de que habían pasado la anterior noche en la cárcel. O sea, para que estuviesen tranquilitos, para que no estuviese tan ensalzado. O sea, venía de estar en la cárcel y estaba ante el Sanedrín, ante todo lo más importante, ¿no? Como si te meten ahí en medio del congreso, ahí, todos escuchándote lo que vas a decir. Bueno, con tantas tonterías que se dicen, a lo mejor no dirías algo bueno, pero el caso es que estaba ahí, en ese contexto. Y claro, tener valentía ahí, cuidado, pero es que estaba lleno del Espíritu Santo y les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro, denuedo es esa confianza, esa valentía, pero no solo de Pedro y de Juan, que están todo el rato juntos en esta historia. Y él también está ahí, hablando, diciendo, y viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estamos estudiando el libro de los Hechos, es maravilloso, es el libro, el Evangelio del Espíritu Santo en su iglesia. Y cuando ves esto, ¿no? Dices, se maravillaban, reconocían que habían estado con Jesús. ¿Reconocen que tú eres de Jesús? ¿Que eres uno de ellos? Es el mismo Pedro, parece otro Pedro al de semanas atrás, al que le reconocían y él parecía que no quería que le reconociesen, ¿no? Era, no, yo no sé nada. Porque tenía temor y ahora tenía valentía. ¿Qué había pasado? Es el mismo Pedro, pero es otro Pedro. Es el mismo Pedro que semanas antes había negado a Jesús ante una simple sirvienta por miedo a ser reconocido como seguidor de Cristo. Este Pedro ahora está confrontando sin temor a las autoridades más altas de Jerusalén y les está diciendo, acusándoles de asesinato, a quien vosotros crucificasteis, con valentía. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué había pasado? Porque el Pedro de antes había sacado un cuchillo y había cortado la oreja de Malco y seguro que no iba por la oreja solo. Siempre pienso eso, digo, qué raro, ¿no? Que te vaya, qué torero. Pero, no sé, iría a la cabeza o no sé lo que él quería hacer ahí, pero nada bueno. Y usó esa violencia contra los que vinieron a arrestar a Jesús. Sin embargo, ahora le están arrestando sin ninguna oposición y está hablando con valentía. Pasaron varias cosas, ¿no? Lloró amargamente, arrepentido, humillado por negar a Jesús. Tiene que haber eso en nuestra vida. Un arrepentimiento. Tuvo un encuentro con el Jesús resucitado y fue restaurado. ¿Me amas?
¿Me amas? ¿De verdad que me amas? Tiene que ocurrir eso también en nuestra vida, llegar a ese encuentro con Jesús. Y lo más importante, que fue transformado por el Espíritu Santo. Ahora estaba bajo el control del Espíritu Santo. Por eso tenía esa confianza, por eso tenía ese valor. Y se maravillaban al escucharles. Porque estos no habían estudiado con todos los que había ahí, que sabían de la palabra de Dios. Y les estaba nombrando la palabra de Dios a todos los mayores teólogos que de ese momento que estaban ahí. Pedro les estaba diciendo, nombrando la palabra de Dios con valentía, porque tenía algo que los demás no tenían. Los demás tenían estudios, muchos estudios, pero él tenía el Espíritu Santo, el que le guiaba toda la verdad para testificar, el poder para testificar. Así que el Espíritu Santo vemos que nos empodera, nos da poder para ser testigos. Además, somos unos testigos llamados a testificar. A veces nos quedamos solo con testigos, ¿no? Imaginaos un testigo que es llamado a testificar y que no va. Los hay, ¿no? O que va pero está callado. Si la luz se esconde debajo de una mesa, pierde su función, ¿no? Pierde su propósito. No sirve para nada. Si la sal se corrompe, pierde su sabor y su propósito. Mateo 5, 13, 14. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra y somos llamados a testificar. Así que os animo con este segundo punto, intentando dar una aplicación o algo que podamos comprender, ¿no? y llevar a la práctica con cada punto. En este segundo punto del Espíritu Santo, que es el que testifica de Jesús, nos tiene que animar a ir, a ser unos testigos que testifican, que hablen de Dios con su boca y con sus acciones. Así que podemos proponernos, aparte de aprendernos algún versículo, también podemos proponernos hablar de Cristo a alguien. ¿Te lo has propuesto alguna vez? A veces no es fácil, que sí. A veces se da solo, sin querer. A veces los tenemos al lado. Otras veces hay que buscar. Pero están más receptivos de lo que nosotros pensamos y creemos. Puede ser a alguien cada día, es mucho cada día. A alguien cada semana. En tu trabajo, donde vives. Puedes invitar a alguien a la iglesia. O mejor, en vez de a la iglesia, invítalo a tomar un café o a tu casa. Para que en vez del pastor, que seas tú el que le hables de Jesús. No estamos solos. El Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos concretamente en esa función de hablar de Él. No sé si te ha pasado o has hablado alguna vez a alguien y dices, "Buah, no sé de dónde me ha salido todo esto que le he dicho, casi que me he predicado a mí mismo". ¿No? El Espíritu Santo obrando en nosotros. Y el cuarto punto, que es el último, también es más largo. ¿Nos da tiempo o lo dejamos aquí? No está. Se me ha olvidado deciros que si no nos íbamos enterando de nada, que preguntásemos al de la izquierda, ¿tú te estás enterando? O al de la derecha, tú. Si los tres decís que no, pues levantar la mano y paramos y... No, empezamos de nuevo, ¿no? Que si no, no levantas la mano. Pero intentamos explicar de otra manera. Estamos comprendiendo lo que un poco más quién es el Espíritu Santo. Jesús hablando en ese último momento a sus discípulos y diciéndole esto que iba a hacer el Espíritu, el Consolador, el que iba a estar ayudándoles a su lado para ciertas cosas, ¿no? Para recordarles la palabra, para ayudarles en todo, ayudarles a testificar. Y ahora vamos al último, que es guiar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, este versículo, el 16:13, Juan 16:13, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo les va a guiar a toda la verdad. Esta función está muy unida a la del punto 2, de enseñar, de recordar todas las cosas, sobre todo la de enseñar, pero ahora va más allá. No solamente les va a recordar los que habían oído y vivido, sino que les va a hacer saber las cosas que habían de venir. Y es que, como hemos dicho, Jesús no pudo seguir enseñándoles. El versículo anterior, en el 12, no pudo seguir enseñándoles toda la verdad sobre Él, sobre el reino de Dios. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podréis sobrellevar. En ese momento no lo podrían comprender, no podrían sobrellevar. Sería como una carga pesada que no les dejaría avanzar. Pero el Espíritu Santo continuaría el trabajo de guiarlos a toda la verdad, guiarlos a comprender todas las cosas que habrían de venir. ¿Vale? ¿Y qué había de venir? A veces pues, nos vamos al futuro, también lo dejaron partes plasmadas, pero lo más inmediato era su muerte, que ellos no entendían. Ese significado de la cruz, sus consecuencias, ¿no? Después iba a venir su resurrección. Otra cosa de cómo entender eso, ¿no? Su glorificación, un cuerpo diferente, glorificado, que hasta les dijo, darme de comer, para que viesen que era Él y que podía comer y que tocar. Les iba a guiar a comprender todo esto, todo lo referente a Cristo y su reino. Y no eran cosas fáciles de comprender, pero todo está aquí plasmado en la palabra de Dios. Todos esos misterios, todo ello, toda esta verdad revelada del Espíritu Santo está escrita por los apóstoles y hoy podemos disfrutar de ella y podemos darle gracias a Dios por ello, por tenerlo aquí, Entonces, a veces buscamos nuevas verdades o que el Espíritu Santo nos guíe a una verdad diferente a la que está en las Escrituras, pero hemos dicho que el Espíritu Santo es Dios y aunque son diferentes personas, es el mismo Dios y comparten la misma verdad. Es el mismo. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice, voy a ir un poco rápido, a ver, si no entendéis, decidme que pare un poquito. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, dice Pedro, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que no lo dice Pedro solo, lo dice el Espíritu Santo, lo dice Dios, es palabra de Dios. No es algo privado, algo que ellos han cogido y pensaban sino que es el Espíritu Santo guiándoles. Y esto es importante, de este contexto, de este versículo está ahí. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios, es su voluntad escrita. Es nuestro libro de instrucciones. Todavía tenemos eso escrito por ahí a veces, ¿no? En algún folleto. No es que el mundo esté mal hecho, lo que pasa es que no leemos el libro de instrucciones. El Espíritu Santo guió a estos hombres de Dios, a sus apóstoles, para plasmar su verdad. Y ellos fueron escogidos y guiados por el Espíritu Santo para transmitir y escribir toda la verdad. Por eso dice toda la verdad. La verdad de Cristo. Y además la verdad siempre se asocia al Padre, se asocia al Hijo, nos habla de que Dios es verdad, que Jesucristo ¿qué es? La verdad, ¿no? Y en Juan 17, cuando está orando por sus discípulos, después de este discurso empieza a orar por ellos, y no solamente por ellos, sino por ti,
si has creído, por los que habían de creer por la palabra de ellos. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que Jesucristo es la verdad y su palabra es verdad. Y son una misma cosa. Así que el Espíritu Santo no nos puede mostrar cosas diferentes a la verdad de su palabra. Está todo muy unido y relacionado. Por eso aquí el libro de Juan tiene una riqueza muy grande y a veces conceptos así un poco abstractos, es el más filosófico, el libro de Juan, y entonces dice unos conceptos y he tenido mis luchas aquí, pero está todo muy unido. El Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Jesucristo es la verdad. Su palabra es verdad. Jesucristo es la palabra. Aparte de la verdad, es la palabra. Y sus palabras son vida. Pero Jesucristo también es la vida. Sus palabras son espíritu y son vida. ¿Y la espada del Espíritu cuál es? La palabra de Dios. Permanecer en su palabra nos hace conocer la verdad, nos hace también estar libres. Y si sigues, es así, todo unido, todo unido y te das cuenta de lo maravilloso, ¿no?, que es Dios. Además de la Biblia, debemos buscar la verdad de Dios en otras partes, además de aquí. ¿Sí o no? Entonces creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es suficiente, ¿no? Es importante entender esto. Y en el contexto que está este versículo, porque está dado a los apóstoles, primeramente, y va dirigido a ellos, que Dios les usó para escribir esa verdad suficiente, esa revelación que Él ha querido darnos, toda la revelación que Él ha querido darnos. Porque muchos han usado este versículo como excusa para traer nuevas enseñanzas sin fundamento bíblico, nuevas verdades que no son verdades, diciendo que el Espíritu Santo se los ha revelado. Y no estamos, y hay que hablarlo porque no estamos libres de eso. Donde tú vives hay muchas iglesias y mucha gente que predica cosas contrarias a la palabra, diciendo que son la verdad. Puedes que tengas un familiar, que tengas un amigo, que tengas alguien en alguno de esas falsas iglesias. Mira, por poner algún ejemplo, los mormones, además de la Biblia, se guían por otro libro, los más conocidos, el libro del Mormón, de José Smith y otros libros más, porque han tenido revelaciones, dicen, del Espíritu Santo de Dios, y entonces tienen libros complementarios a la Biblia. Complementarios con el mismo, lo ponen al mismo nivel de las Escrituras. Pero no solo ellos, los testigos de Jehová, los adventistas y muchos otros grupos cristianos, evangélicos más modernos de ahora, incluso más famosos y numerosos, usan estos escritos extrabíblicos que son de tradición, de doctrina, y los elevan a la misma altura de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es suficiente y ahí está revelada toda la verdad. Toda la verdad. Entonces, cuando vengamos con esas ganas de que el Espíritu nos hable, vamos a saber que lo que nos va a hablar va acorde con su palabra. Va acorde con su palabra. Efesios 3:3 al 5 dice, Pablo les decía a los efesios, dice, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya os escribí brevemente al leer esto, podréis daros cuenta de que comprendemos el misterio de Cristo. Esto está en otra versión para que entendamos un poco mejor, en Nueva Versión Internacional. Este misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu, ¿a quién? A los santos apóstoles y profetas de Dios. Fue primeramente a ellos, a quien fue revelado. En Efesios 2:20-21, importante, dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que el Señor dijo a sus apóstoles que les guiaría a toda verdad. Por tanto, todo lo que dejaron escrito es toda la verdad. No les guió aparte de la verdad, sino a toda la revelación de verdad que Él quería que hoy tuviésemos. Y el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Este versículo, que es el 13, el mismo, después que dice, os guiará a toda verdad, dice, porque no hablará por su propia cuenta. Lo podríamos seguir escribiendo aquí. Ese es el que me estaba todo el rato el Señor dando. No hablará por su propia cuenta. No hablará por su propia cuenta, el Espíritu de verdad. Es una misma cosa. Es la palabra de Dios. Vamos a tenerlo eso como importante, ¿no? Al igual que Jesús no hablaba por su propia cuenta, en Juan 14:10 dice, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, decía Jesús. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta. Venían del Padre. Igual, el mensaje del Espíritu Santo es el mensaje de Dios, es el mensaje de su palabra. Hay un proverbio, el 13:17, que dice, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. El mal mensajero desgracia, el mensajero fiel salud. Y me hizo recordar a Giezi. ¿Sabéis quién era? El siervo de Eliseo. Era uno que estaba al lado para ayudar a Eliseo. Pero hubo una vez que habló por su propia cuenta. Y dijo, mi Señor me envía. Cuando Naamán fue y quería ser limpiado de su lepra, y Naamán, claro, era poderoso, era rico y quería dar regalos y dar mucho dinero y ropas y cosas a Eliseo. Pero Eliseo dijo que no. Y ahí está la enseñanza de que las cosas de Dios no se compran con dinero, ¿no? Pero dijo que no. Pero cuando se fueron, él dijo, mi Señor ha rechazado todo esto, voy a ir para allá. Y fue para allá. Y le dijo, mi Señor me envía porque han venido unos profetas y para darles unos vestidos y algo, es para otros, ¿no? No pido para mí, pido para mis niños, para otros. Y estaba pidiendo para otros. ¿Y qué le pasó? Personifica este proverbio, acarreó desgracia. Eliseo lo supo, él cogió las cosas, las escondió, Eliseo lo supo y dijo, mira, la lepra de Naamán se pegará a ti y a tu familia. Y el Espíritu Santo no hace eso, no habla por su propia cuenta. Habla lo que oye del Hijo, del Padre. Y si el mismo Espíritu lo hace, nosotros, ¿cuánto más nosotros? Si decimos tener mensaje de Dios, mensaje del Espíritu Santo, mensaje de Dios, no tenemos que tener un mensaje propio, ni tenemos que hablar lo que nos parece o los que creemos que necesitan los que están aquí sentados. Entenderme, ¿no? Si no está en su palabra, debemos ser diligentes, dice, es la palabra que usa en 2 de Timoteo 2:15. Usar bien la palabra de verdad. La Biblia de las Américas dice con precisión, con exactitud, que maneja con precisión la palabra de verdad. Le decía Pablo a Timoteo, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que maneja con precisión la palabra de verdad. La verdad de Dios está revelada en la Biblia y es el Espíritu Santo
el que te habla a través de la Biblia, está ahí. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo sé lo que Dios quiere para mi vida? ¿Dónde busco? ¿En Google? ¿En ChatGPT? ¿En la inteligencia artificial? En la Biblia. El miércoles preguntamos a los niños, ¿cómo nos habla Dios? Y algunos decían, orando, decía uno, otro orando, decían cosas que sí, esto, pero Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, y su revelación general puede ser a través de la naturaleza, pero en estos postreros días nos ha dado a su Hijo Jesucristo, y Él es la palabra encarnada, y Él es Jesucristo, es la palabra, y nos ha dado la Biblia. El Espíritu Santo reveló esas verdades a los apóstoles y están aquí, y a veces no la abrimos, y está ahí, y queremos saber qué quiere Dios para nuestra vida, pero si está aquí. Y el Espíritu Santo va a trabajar a la vez que lees lo que Él quiere. Juan 18, 37, ya estamos acabando. Siempre se dice eso sin decir un tiempo determinado. El 18:37, le dijo entonces Pilato a Jesús, le dijo, cuando estaba ahí para ser juzgado, ya la habían arrestado, dice, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El Espíritu Santo continúa la obra de Jesús en el mundo de dar testimonio a la verdad. De los últimos versículos ya, 1 Corintios 2, del 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primeramente esto estaba escrito para los apóstoles, Dios se lo había dicho a ellos, pero gracias a Dios que el mismo Espíritu que mandó a los apóstoles es el mismo Espíritu Santo que nos ha dado a nosotros, a sus hijos, y Él es el que nos va a ayudar a entender la verdad de las Escrituras. El Espíritu Santo que vive en nosotros es el que nos capacita a comprender la verdad de las Escrituras. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras es el mismo Espíritu que nos ha dejado para entenderlas. La teología estudia a Dios a través de la palabra. El Espíritu Santo es el que nos revela a Dios en su palabra. Y el Espíritu Santo es tu profesor personal de Biblia, el único oficial acreditado por Dios. Y claro que hay técnicas, claro que hay cosas para estudiar, como si a lo mejor alguien se quiere poner, venga ahora en el coro y puede cantar o puede tal, pero no da una nota bien, no sabe tocar ningún instrumento ni el de su voz. Y a lo mejor alguno del coro dice, mira, vete a clases de canto primero. Posible, ¿no? Pero esa persona sí puede alabar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Y Dios va a ver su corazón, menos mal que Dios ve nuestro corazón, ¿verdad? Y nosotros aquí arriba hacemos lo que podemos, unos pueden pensar más preparados, otros menos, tal, pero el Espíritu Santo tiene que estar para buscar su palabra. Espíritu Santo, ayúdame a comprender qué quieres hablarnos, qué quieres decirnos. Tenemos que tener esa actitud. Recordemos que el Espíritu Santo
la misión del Espíritu Santo es, como dice el versículo 14, después de este, Él me glorificará. Es dirigir la atención hacia Jesús. A veces, si el Espíritu Santo te desvía de la palabra, no es el Espíritu Santo, o no glorifica a Jesús. Así que acabamos. Hemos venido hoy con ganas de recibir la palabra, ¿verdad? Y estamos hambrientos de ello. Pero la palabra de Dios la tenemos todos los días. ¿Qué hacemos con ella cada día? Venimos con ganas de que el Espíritu Santo se derrame, que toque nuestra vida. Y está bien. Pero ¿qué hacemos el resto del año con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no está aquí solo en la convención y cuando venimos es cuando Él se revela en nuestra vida. Solo aquí. ¿Dónde tenemos guardado? ¿Lo tenemos entristecido, apagado? Es Dios en nosotros. Es bueno venir con hambre, pero es mejor comer todos los días. Es mejor que nos vayamos de aquí con un compromiso. De encender esa llama del Espíritu Santo en nuestra vida. De vivir en el Espíritu día a día. De andar en el Espíritu día a día. De ser llenos del Espíritu día a día. Y de ser controlados. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Todos los que han vivido una vida de estar controlados por sustancias y han llegado al entendimiento de que no quieren eso para su vida. Pueden tener una vida controlada, muchos los vivís, controlada, dirigida, no por algo que te destruye, sino por el Espíritu Santo. Una vida controlada por el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, Dios en nosotros, que nos enseña y nos recuerda la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocerla, memorizarla, guardarla en nuestro corazón, que nos ayuda a dar testimonio de Jesús y que nos guía a toda la verdad, nos da luz para comprender las Escrituras. Que el Señor nos ayude a ello a través de su Espíritu. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu corazón, por morir por nosotros, Señor. Gracias porque cuando tú ibas a sufrir el desprecio, Señor, el castigo de Dios, el ser rechazado por Dios por causa de nuestros pecados, y cuando tú tendrías que estar preocupado por ello, estabas preocupándote por tus seguidores, por tus discípulos, para que ellos llegasen a comprender que ibas a enviar a tu Espíritu Santo, para que ellos llegasen a comprender que tú eres la verdad. Gracias por ese corazón, Jesús, de servirnos, de enseñarnos. Gracias por tu palabra que nos limpia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por no dejarnos solos, por no dejarnos huérfanos, por dejarnos la guía de tu palabra, que es la verdad del Espíritu Santo escrita, revelada. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguirla. Danos, Señor, un corazón, Señor, un corazón que te agrade, Señor. Ayúdanos a hacer compromisos para estar más alineados con tu palabra, Señor, para que no tengamos entristecido el Espíritu Santo, Señor, sino avívalo en nuestra vida, Señor, para que podamos testificar, Señor, para que podamos conocerte mejor, Señor, para que tú cada vez, Señor, dejes más muerto, Señor, al viejo hombre, Señor, y puedas estar tú más vivo en nosotros. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos, Señor, a toda verdad y líbranos de toda mentira del enemigo, del príncipe de la mentira, Señor. Queremos andar en verdad, andar en luz. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.